Le pedimos entonces ahora al doctor Simón Cava Karasik y a la doctora Alexe de la Torre, como gusten hacer uso de la palabra, para comentarnos sobre la guía de manejo médico del COVID. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que vamos a abordar la tarde de hoy con ustedes tiene que ver sobre las recomendaciones de utilización de tratamientos farmacológicos para COVID-19, que es un tema que consideramos muy importante. Quisiera yo empezar abordando este punto desde una perspectiva ética, bioética. Tenemos un principio fundamental en la bioética que es el principio de no hacer daño, de no dañar. Este principio básico de la medicina tiene ahora un papel central en la pandemia de COVID-19. ¿Por qué digo que tiene una parte central? En todos los ámbitos se han venido utilizando tratamientos médicos, ya sea solos o combinaciones de los mismos, sin que exista evidencia de que son efectivos, y todos ellos con el potencial de causar daño. En este sentido, y si me pasa la siguiente por favor, existe un concepto fundamental que es el de la medicina basada en evidencia, en el cual se establece que la calidad de la atención médica que otorgamos depende de nuestra habilidad para tomar decisiones y de esas decisiones implementar acciones, las cuales deben de estar sustentadas en datos científicos validados. Cuando hablamos nosotros en el contexto de tratamientos médicos, nos centramos en dos cosas que son muy importantes: los beneficios y los riesgos que nuestra intervención o que nuestro tratamiento pudiera causar. En este sentido, la justificación de cualquier tratamiento médico se basa en que en un balance de beneficios sobre riesgos existe claramente una ponderación de mayor beneficio sobre los riesgos que pudieran causar. Si nosotros no tenemos evidencia de que hay mayores beneficios que los riesgos, entonces no hay justificación ni médica, ni mucho menos ética, de poder nosotros utilizar esa intervención o ese tratamiento. La siguiente, por favor. Otra cosa que también es muy importante establecer es que existen diferentes niveles de evidencia para la toma de decisiones. Si nosotros pusiéramos la evidencia en un gradiente que fuera de evidencia de bajo peso a evidencia que es muy robusta, la toma de decisiones médicas se debe de tomar en evidencia muy robusta. Entonces, por ejemplo, ahí les pongo, ¿no? Puede haber evidencia que viene de redes sociales, de informes en una nota periodística, que es evidencia que realmente tiene muy bajo peso para la toma de una decisión en una intervención médica. Y por el otro lado tenemos estudios más robustos, estudios con una metodología para la obtención de evidencia a través de metodología científica, como es un ensayo clínico controlado, como lo que es una revisión sistemática, que además se publican en revistas con revisiones de pares que analizan la información previa a que se publique y que le da mayor peso y hace que esa evidencia sea mucho más robusta para la toma de decisiones. La siguiente, por favor. ¿Qué dice la evidencia científica robusta de peso con la que contamos hoy en día sobre los tratamientos farmacológicos para COVID-19? Realmente no hay evidencia científica suficiente para recomendar ningún tratamiento farmacológico específico para COVID-19. Lo que sí sabemos es que para los casos graves y críticos, solo se puede recomendar el soporte respiratorio y hemodinámico en estos pacientes. Es que acudan a un hospital y en ese hospital se les dé este soporte ventilatorio y hemodinámico.
Más adelante les voy a comentar de algo de evidencia que hay sobre tratamientos no contra el virus, pero sí para coadyuvar en este soporte ventilatorio y hemodinámico. ¿Qué debemos nosotros hacer y recomendar como médicos en los pacientes con casos ambulatorios? Ya les mencioné los pacientes que acuden a atención hospitalaria. En primer lugar, tenemos el compromiso y el deber de informar y orientar al paciente para reconocer los síntomas y el paciente sepa qué hacer, a dónde acudir y recibir atención médica cuando su caso de enfermedad por COVID-19 se agrave. Sí, la siguiente. Para cuando su caso se agrave y requiera atención hospitalaria. Interrogar a los pacientes sobre antecedentes patológicos y el uso de fármacos cotidianos que está tomando y reiterarle al paciente la importancia de dar continuidad a sus tratamientos de manera habitual y regular para el control y el manejo de las enfermedades que ya conlleva consigo, sobre todo en padecimientos crónicos como la diabetes, la hipertensión, que sabemos que son factores de riesgo para agravar su enfermedad de COVID-19. Entonces nos tenemos que enfocar en que siga con sus tratamientos más que preocuparnos en otorgarle otros tratamientos que inclusive pudieran estar contraindicados contra los medicamentos que ya toma para sus enfermedades habituales. Como ustedes ya saben, existe una lista larga de tratamientos que han salido en diferentes partes y que los pacientes están recibiendo, y realmente no se recomienda el uso de ninguno de los fármacos que ustedes ven en la lista. No se recomiendan, no están indicados, no sirven, no existe evidencia de que tengan algún beneficio ni en pacientes ambulatorios, ni como tratamientos para prevenir, ni en pacientes con enfermedad grave y crítica de COVID-19, y sí tienen el potencial de ocasionar daño, tienen efectos adversos y no se deben de administrar. Existen otros tratamientos farmacológicos que siguen en etapas de generar evidencia científica, la siguiente, que tienen el potencial de generar algún beneficio, pero que todavía no se cuenta con la evidencia robusta para su recomendación abierta para el tratamiento de COVID, sino que se tienen que seguir utilizando por medio de ensayos clínicos controlados en pacientes hospitalizados bajo condiciones muy, muy estrictas, con el objetivo de evaluar la efectividad y la seguridad de estos tratamientos antes de que se puedan ofrecer a la población en general y que se puedan prescribir. Están en fase de investigación y esos son algunos de los medicamentos que están en fase de investigación hoy en día en nuestro país. La siguiente, por favor. Como les mencioné antes, hay algunos tratamientos con los cuales ya se cuenta evidencia de su potencial beneficio. Tiene que quedar muy claro que es solo para uso en pacientes hospitalizados, bajo condiciones muy específicas, con guías de manejo muy, muy claras, las cuales ustedes podrán encontrar si la consultan en el micrositio de la Secretaría de Salud. Ahí vienen descritos, y estos son la dexametasona y los anticoagulantes. La dexametasona se ha demostrado que a dosis bajas en pacientes hospitalizados que requieren soporte con oxígeno suplementario puede tener un beneficio, igual que los anticoagulantes en pacientes hospitalizados bajo dosis y esquemas muy específicos pueden coadyuvar en el tratamiento de estos pacientes que se encuentran hospitalizados.
Su uso en pacientes ambulatorios es muy riesgoso y está contraindicado. No tiene ninguna indicación en ese tipo de pacientes. La siguiente, por favor. ¿Cuáles serían entonces las conclusiones? El tratamiento de COVID-19 debe de basarse, como cualquier otro tratamiento, en evidencia científica de eficacia y seguridad, apoyada en ensayos clínicos con metodología adecuada y robustos. El hecho de que estemos en una pandemia no quita que las cosas se deban de hacer bajo un método y una solidez científica de obtención de evidencia. Al contrario, ahorita nos obliga a ser mucho más estrictos en qué hacemos y cómo lo hacemos, porque tenemos que cuidar la seguridad de los pacientes. El empleo de medicamentos sin evidencia y efectividad fuera de ensayos clínicos para obtener estos es altamente cuestionable y debe de ser reportado inmediatamente a la autoridad sanitaria de cualquier uso de medicamentos fuera de la información que se tiene de su prescripción actual. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos medicamentos que tienen indicaciones muy claras para prescribirse para otras patologías y que se están prescribiendo como recomendación para pacientes con COVID, y eso está totalmente fuera de la norma. No va a proporcionar ningún beneficio a los pacientes, no nos va a ayudar a generar la evidencia científica que necesitamos para poder llegar a los tratamientos que sí pudieran ser recomendables y que ponen en riesgo también a los pacientes. Éticamente está mal, no es lo correcto. Quédate en casa.